Nunca te rías de alguien sin conocer la verdad. Un policía se burló de una niña cuando dijo que su madre era parte de las fuerzas especiales. Pero segundos después, todo el mundo quedó en silencio cuando la puerta se abrió y su madre entró en la escena. Imagina tener apenas 12 años, estar en la escuela y escuchar a todos hablar de sus padres, de lo que hacen, de lo orgullosos que se sienten. Algunos dicen que su papá es doctor, otros que su mamá es profesora. Tú, en cambio, llevas un secreto que te quema por dentro. Tu madre no es como las demás, pero no puedes contarlo. El día que decides hacerlo buscando respeto, no solo nadie te cree, sino que un adulto con uniforme, un hombre con poder, se ríe de ti frente a todos. Y es en ese momento cuando la vida te enseña que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Mariana tenía apenas 12 años y había aprendido desde muy pequeña a vivir con silencios. Su madre le repetía siempre que había cosas de las que no se podía hablar con nadie, que la seguridad dependía de ello, que lo mejor era decir que trabajaba en algo aburrido de oficina. Pero a esa edad, cuando los niños compiten por demostrar quién tiene la familia más interesante, guardar silencio se convierte en una carga insoportable. Durante semanas escuchó a sus compañeros contar con orgullo lo que sus padres hacían. Uno hablaba de cómo su padre volaba aviones comerciales, otro presumía de que su madre salía en televisión, y ella, aunque sabía que lo que su madre hacía supera cualquier historia, no podía decir nada sin arriesgarse. El problema explotó un viernes por la tarde. En la escuela había un programa donde invitaban a los padres a hablar de sus profesiones. La maestra pidió a Mariana que escribiera en un papel cuál era el trabajo de su mamá para organizar la lista. Mariana dudó, mordió el lápiz y en un impulso de valentía escribió la verdad. Fuerzas especiales. No pasó mucho tiempo antes de que esa palabra se convirtiera en burla. Varios compañeros soltaron risas nerviosas, otros rodaron los ojos, y uno gritó que era mentira, que las mamás no hacían esas cosas. El rumor se extendió como fuego en un bosque seco. Al día siguiente, en el recreo, la situación se salió de control. 2 compañeros la rodearon y empezaron a provocarla. Le decían que inventaba cosas porque quería atención, que era una mentirosa. Uno incluso imitó con sarcasmo una escena de película, riéndose de ella frente a todos. Mariana, con el corazón acelerado, trató de defenderse. Dijo con voz temblorosa que su madre estaba entrenada, que trabajaba para proteger al país, pero cuanto más hablaba, más se reían. No era solo la burla de los niños, era la humillación de ver cómo nadie la tomaba en serio. La maestra, que escuchó el alboroto, decidió llamar a la oficina del colegio. Allí estaba un policía de servicio que solía vigilar la entrada para dar seguridad. Cuando la niña fue llevada hasta él, esperaba que, al menos de un adulto, viniera un poco de comprensión, pero lo que ocurrió fue aún peor. Mariana, con lágrimas contenidas, le explicó entrecortadamente que su mamá no podía venir porque estaba en una misión, que ella no mentía. El oficial, un hombre grande, con voz grave y mirada incrédula, soltó una carcajada seca. «Niña, deja de inventar historias. Las mamás no son de fuerzas especiales. Tu mamá debe ser secretaria o algo así», dijo con un tono burlón. La risa del policía hizo eco en los pasillos. Mariana sintió cómo la vergüenza le quemaba el rostro, cómo la rabia y el dolor se mezclaban en un nudo en su garganta. No era solo que no la creyeran, era que la humillaran. Ese día, entendió lo difícil que era cargar con una verdad que nadie estaba dispuesto a aceptar. Lo que Mariana no sabía era que esa burla iba a tener consecuencias inmediatas. Justo en ese momento, la directora del colegio estaba llamando a su madre para hablar de la situación. Y aunque su madre no solía aparecer en público con su uniforme, esa tarde decidió hacerlo. No porque quisiera demostrar nada, sino porque comprendió que su hija necesitaba ser defendida. El desafío de Mariana no era solo que los demás no creyeran en ella, era crecer en un mundo donde la verdad parecía demasiado grande para caber en las palabras de una niña. Era vivir con el peso de un secreto que le daba orgullo, pero que, al mismo tiempo, la aislaba de todos. Y era enfrentarse al hecho de que incluso los adultos, incluso los que llevaban un uniforme de autoridad, podían ser crueles con alguien que solo buscaba respeto. El problema ya estaba plantado, y lo que estaba por suceder esa tarde cambiaría la forma en que todos, absolutamente todos, veían a Mariana, y sobre todo, a la mujer que estaba a punto de entrar en escena. La tarde cayó con un aire extraño sobre la escuela. Mariana permanecía en la oficina de la directora, sentada en una silla demasiado grande para su cuerpo pequeño,
con las manos apretadas sobre las rodillas, mirando al suelo. Su corazón seguía golpeando fuerte, como si quisiera salir corriendo. Todavía podía escuchar la risa del policía en su cabeza, repetida una y otra vez, como un eco imposible de apagar. Afuera, los niños seguían jugando en el patio, ignorando por completo el huracán emocional que ella se estaba viviendo. La directora intentaba calmarla, pero Mariana no lograba respirar con normalidad. Cada palabra que escuchaba parecía agrandar la sensación de que el mundo estaba contra ella. En ese instante, el teléfono de la oficina sonó. La directora contestó con voz seria, y tras unos segundos asintió varias veces en silencio. Mariana la observaba sin entender del todo, pero sintiendo que algo estaba a punto de cambiar. Cuando la directora colgó, se inclinó hacia la niña y le dijo con tono tranquilo que su madre vendría en unos minutos. Mariana se tensó. Su madre siempre había dicho que no podía aparecer en situaciones públicas con su uniforme, que su trabajo exigía discreción. ¿Por qué iba a venir ahora? Mientras los minutos pasaban, el policía que antes se había burlado de ella seguía en la puerta de la oficina, recargado en la pared, con los brazos cruzados y una sonrisa incrédula. Cada vez que Mariana levantaba la vista, lo veía sacudir la cabeza como si todo fuera un juego ridículo. Esa burla silenciosa dolía incluso más que las palabras. La directora trataba de disimular, pero estaba nerviosa. No era común tener contacto directo con la madre de Mariana. Nadie en la escuela sabía realmente qué hacía, solo rumores vagos, y eso hacía que la expectativa creciera. Finalmente, después de lo que parecieron horas, se escucharon pasos firmes en el pasillo. El sonido de botas resonó contra el suelo, cada golpe marcando un ritmo que llenaba de tensión el ambiente. El policía levantó la cabeza primero, como sorprendido. Luego, la puerta se abrió con un movimiento seguro, sin titubeos. Y allí estaba ella. La madre de Mariana entró con porte imponente, con el uniforme impecable, botas negras y una mirada que no necesitaba palabras para hacerse respetar. Llevaba el cabello recogido, la expresión serena pero dura, como alguien acostumbrado a enfrentar tormentas sin perder el control. Por un segundo, la oficina entera quedó congelada. El silencio se hizo tan pesado que hasta el aire parecía más denso. Mariana no pudo contener las lágrimas. No eran lágrimas de tristeza esta vez, sino de alivio, de orgullo. Por fin alguien vería la verdad. Por fin las risas se callarían. La directora se levantó de inmediato, un poco desconcertada, intentando mantener la formalidad. Pero lo que más llamó la atención fue el rostro del policía. El mismo hombre que minutos antes se había reído de una niña indefensa, ahora estaba pálido, con los ojos abiertos como platos, tragando saliva, incapaz de articular palabra. La madre se acercó a Mariana, se inclinó para quedar a su altura y le puso una mano firme sobre el hombro. «Estoy aquí, hija», dijo con voz baja pero segura. Esa frase, tan simple, era todo lo que Mariana necesitaba escuchar. No más burlas, no más humillación. Ella no estaba sola. El oficial intentó recuperarse y habló con tono nervioso. «Señora, yo no sabía que...» balbuceó, incapaz de terminar la frase. La madre de Mariana lo miró fijamente, sin necesidad de levantar la voz. Esa mirada bastaba para que él se sintiera diminuto. No era necesario gritar para imponer respeto. Bastaba con la verdad, con la autoridad que nacía de los hechos. La directora, todavía en shock, preguntó con cautela si realmente pertenecía a las fuerzas especiales. La mujer asintió sin mostrar orgullo, solo con la serenidad de alguien que ha cargado con responsabilidades que la mayoría nunca comprendería. Explicó que no solía hablar de su trabajo, que gran parte debía permanecer en secreto, pero que había venido porque ya era demasiado. Su hija estaba sufriendo por algo que no debía ser motivo de vergüenza. Mariana escuchaba cada palabra con el corazón en la garganta. Ver a su madre allí, en carne y hueso, validando lo que ella había dicho, era como despertar de una pesadilla. Recordaba las noches en que su madre salía sin decir a dónde, los días que pasaba ausente en misiones, las veces que le prometía que algún día entendería por qué debía callar. Y ahora, todo eso cobra sentido. En los pasillos de la escuela, el rumor comenzó a correr como pólvora. Los estudiantes que antes se habían burlado empezaban a asomar la cabeza por las puertas, intentando confirmar si lo que oían era cierto. Algunos se quedaron petrificados al ver a la madre de Mariana con su uniforme. Otros susurraban entre ellos, incrédulos. Lo que parecía una mentira absurda de una niña
se había convertido en una verdad que golpeaba con fuerza. El policía, cada vez más incómodo, intentó disculparse de nuevo, pero la madre de Mariana levantó la mano, cortándolo en seco. No se trata de disculpas, oficial. Se trata de entender que no se debe humillar a un niño por lo que dice. Nunca. Mucho menos cuando no sabe nada de la vida de esa familia. Esa frase se clavó en la piel de todos los que escuchaban. No era solo una lección para él, era un recordatorio para cada adulto presente. Mariana sentía que, por primera vez, su voz había encontrado eco. Ya no era solo una niña repitiendo algo que nadie quería creer. Ahora había pruebas, había presencia, había dignidad. Lo que seguía por delante no sería fácil. Aunque la humillación se había convertido en respeto, Mariana sabía que la vida con una madre en las fuerzas especiales seguiría llena de silencios y sacrificios. Pero ese día, en esa oficina, ella descubrió algo aún más importante, que no importa cuánto se rían los demás, la verdad siempre se abre camino, y la fuerza más grande que alguien puede tener no es la de las armas ni la de los uniformes, sino la de no dejar que una niña pierda su voz. La tensión en la sala seguía creciendo. El momento definitivo estaba por llegar, y nadie estaba preparado para lo que esa madre aún tenía que decir y hacer frente a todos los que habían dudado de su hija. La oficina estaba cargada de un silencio extraño, ese silencio que no es ausencia de ruido, sino presencia de tensión. Mariana, con los ojos aún húmedos, apretaba la mano de su madre como si no quisiera soltarla nunca más. El policía, que minutos antes se había sentido dueño de la situación, parecía ahora un niño atrapado en un error del que no sabía cómo salir. La directora tragaba saliva una y otra vez, sin encontrar las palabras adecuadas para enfrentar lo que estaba viendo. Pero la madre de Mariana no necesitaba ni un discurso largo ni una voz alzada para cambiarlo todo. Su sola presencia bastaba. De repente, la puerta volvió a abrirse. Esta vez no era un maestro ni un estudiante curioso. Eran dos soldados que habían venido a buscarla. Saludaron con firmeza y hablaron en voz baja, mencionando que había un asunto urgente que requería su atención inmediata. La mujer asintió con calma, pero antes de irse, decidió enfrentar lo que había pasado. Sabía que ese era el momento que marcaría la vida de su hija para siempre. Se volvió hacia el policía, que trataba de evitar su mirada. Caminó lentamente hasta quedar frente a él. «Usted lleva un uniforme», dijo con un tono que no dejaba lugar a dudas. «Y con ese uniforme viene una responsabilidad: proteger, escuchar, respetar. Hoy no hizo ninguna de esas cosas. Hoy eligió reírse de una niña. ¿Qué cree que aprende un niño cuando un adulto con autoridad se burla de él?» El policía no respondió. Su garganta se movía, pero ninguna palabra salía. La directora bajó la cabeza, sintiéndose también culpable por haber permitido que la situación llegara tan lejos. La madre de Mariana continuó, esta vez mirando a todos los presentes. «Mi hija no tiene que inventar nada. Ella no necesita mentir para sentirse orgullosa. Lo que sí necesita es saber que puede hablar sin ser humillada. Y lo más triste de todo es que no fueron niños los que más daño le hicieron hoy. Fueron adultos». Las palabras golpearon como un martillo. Mariana sentía que el pecho le ardía, no de dolor esta vez, sino de dignidad. Era como si su madre estuviera levantando un escudo invisible que la protegía frente a todos. Y entonces ocurrió lo inesperado. Uno de los soldados que había entrado habló con voz firme. «Con todo respeto, señora, su hija merece saber quién es usted realmente». El ambiente se congeló. La madre respiró hondo, dudando unos segundos, y luego se arrodilló frente a Mariana. La miró directo a los ojos, con una mezcla de ternura y gravedad. «Hija, no puedo contarte todo, porque muchas cosas deben seguir siendo un secreto, pero quiero que sepas que sí. Soy parte de las fuerzas especiales. He estado en lugares donde la mayoría no sobreviviría un día. He hecho cosas que no siempre puedo explicar. Pero nada de eso es más importante que tú». Mariana rompió en un llanto contenido, un llanto que llevaba años guardando. Abrazó a su madre con una fuerza desesperada, como si quisiera quedarse pegada a ella para siempre. La oficina entera presenció esa escena, y nadie se atrevió a interrumpir. Incluso el policía, incapaz de sostener la mirada, se llevó una mano al rostro, avergonzado. Fue en ese momento cuando la madre se incorporó, giró hacia la puerta, y con voz fuerte y clara, dijo lo que nadie esperaba escuchar. «Y si alguien aún duda, que entienda esto. No hay orgullo más grande para un soldado que tener un hijo que dice la verdad aunque el mundo entero lo llame mentiroso».
Esas palabras quedaron grabadas como fuego en la memoria de todos los que estaban allí. Era más que una lección, era una sentencia. El eco de su voz llenó los pasillos, y muchos estudiantes que se habían reunido afuera lo escucharon también. El rumor de la risa se convirtió en un murmullo de respeto. Lo que comenzó como burla terminó como admiración. El clímax alcanzó su punto más alto cuando la madre tomó la mano de Mariana y comenzó a caminar hacia la salida. Los dos soldados abrieron el paso, y todos los presentes se apartaron instintivamente. El policía, con el rostro rojo de vergüenza, trató de decir algo, pero la mujer no le dio oportunidad. Ya no había nada que explicar, el mensaje estaba dado. Mientras salían, los ojos de Mariana se encontraron con los de algunos compañeros que antes se habían reído. Ninguno se atrevió a sostenerle la mirada. Algunos bajaron la cabeza, otros parecían arrepentidos, pero ya era demasiado tarde. Ella no necesitaba disculpas, porque la verdad estaba allí, caminando a su lado con botas que resonaban como un tambor de justicia. Ese momento fue más que una defensa. Fue una revelación. Fue la transformación de una niña humillada en una niña respetada, y de una madre silenciosa en un símbolo de fuerza y verdad. Y aunque la mujer debía marcharse a cumplir con su deber, dejó tras de sí una marca imborrable en cada persona que estuvo allí ese día. La oficina, los pasillos, la escuela entera, nunca volvieron a ser los mismos después de aquella escena, porque todos aprendieron, de la manera más inesperada, que la verdad no necesita gritos para imponerse. Solo necesita valor para ser dicha y dignidad para ser defendida. El pasillo estaba lleno de miradas curiosas. Los estudiantes que minutos antes se reían a carcajadas, ahora guardaban silencio, como si hubieran visto algo que jamás olvidarán. Nadie hablaba, nadie se movía. El único sonido que dominaba el lugar era el eco de las botas de la madre de Mariana, mientras avanzaba, firme, con la cabeza en alto y la niña tomada de su mano. Aquella caminata, lenta y segura, parecía interminable, como si cada paso fuera un golpe directo contra la incredulidad, la burla y la indiferencia que habían marcado el día de su hija. Mariana, con el rostro aún empapado de lágrimas, sentía una mezcla de orgullo y confusión. Orgullo porque su madre acababa de demostrar que todo lo que ella decía era verdad. Confusión porque todavía no entendía por qué el mundo había decidido no creerle, por qué incluso un adulto con uniforme había preferido reírse de ella en vez de escucharla. Esa herida seguía abierta, pero algo en la manera en que su madre la sostenía le decía que no estaba sola, que nunca lo había estado. La directora, con pasos rápidos, intentó seguirlas. No quería que aquella escena se le escapara de las manos. Había miedo en sus gestos, miedo a las consecuencias de haber permitido que una niña fuera humillada en su escuela, miedo a la autoridad que representaba la mujer que tenía delante. Al mismo tiempo, había algo más, una chispa de respeto que nunca antes había mostrado. Se dio cuenta de que había subestimado a Mariana, de que había fallado en protegerla. El policía, por su parte, no se movía. Había quedado clavado al suelo, con la vergüenza tatuada en la cara. Su risa de minutos antes lo perseguía como una daga. Cada vez que escuchaba las palabras de la madre resonando en su cabeza, nunca se burle de un niño, mucho menos si no sabe la verdad de su vida. Sentía que le faltaba el aire. No había entrenamiento, ni arma, ni autoridad que pudiera protegerlo de la verdad que acababa de ser expuesta. Cuando llegaron al final del pasillo, la madre de Mariana se detuvo. Giró lentamente para enfrentar a todos los que las observaban. Su mirada, fría y firme, recorrió los rostros de estudiantes, profesores y personal de la escuela. No necesitó levantar la voz para que todos callaran aún más. Y entonces habló. El respeto no se gana con mentiras ni con gritos. El respeto se gana con hechos. Mi hija dijo la verdad, y ustedes eligieron reírse de ella. No hay mayor cobardía que la de reírse de quien no puede defenderse. Recuerden esto, porque un día, cualquiera de ustedes podría estar en su lugar. Sus palabras fueron como un espejo en el que todos tuvieron que mirarse. Algunos bajaron la vista, otros se removieron incómodos, pero ninguno se atrevió a desafiarla. Mariana, aún tomada de su mano, miraba a su madre con admiración. Era como si la estuviera conociendo de nuevo. No solo como la mujer que desaparecía por misiones misteriosas, sino como la madre que estaba dispuesta a enfrentar a cualquiera por defender su voz. Ese momento fue una lección que se grabará en su corazón para siempre. Los soldados que habían llegado para buscar a la madre esperaban en silencio. Ellos también habían quedado impactados por la escena. Eran hombres entrenados para la guerra, pero lo que habían presenciado en ese pasillo era otro tipo de batalla.
una lucha contra la injusticia, contra la crueldad de la burla, contra el poder mal usado. Y sabían que esa mujer había ganado. El policía, con voz quebrada, finalmente se atrevió a hablar. Perdón, de verdad, perdón, no debí burlarme. La madre de Mariana lo observó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, con un suspiro, respondió: el perdón no se pide con palabras, se demuestra con actos. Espero que la próxima vez que vea a un niño en problemas, recuerde este momento y actúe como lo que debe ser. Un protector, no un verdugo. El hombre bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. La directora, visiblemente afectada, intentó suavizar la situación. Señora, le aseguro que tomaremos medidas para que algo así no vuelva a suceder en nuestra escuela. Mariana merece respeto, y le prometo que lo tendrá. La madre asintió, pero no respondió. No necesitaba promesas vacías. Lo único que le importaba era que su hija entendiera, de una vez por todas, que no había hecho nada malo, que nunca debía sentir vergüenza de decir la verdad. Antes de irse, se inclinó hacia Mariana y le susurró al oído: hiciste lo correcto, hija. Siempre digo la verdad, aunque el mundo no esté listo para escucharla. Esas palabras fueron un bálsamo para su corazón herido. Mariana las abrazó con la misma fuerza con la que abrazaba la mano de su madre. Mientras la mujer caminaba hacia la salida, seguida por los soldados, todo el colegio la observaba en silencio absoluto. Mariana se quedó de pie unos segundos, viendo cómo se alejaba, con el alma dividida entre la tristeza de despedirla y el orgullo de saber quién era realmente su madre. Esa imagen, la figura de una madre erguida, firme, marchándose con la misma dignidad con la que había entrado, se convirtió en un recuerdo eterno. Ese día, todos aprendieron una lección que no estaba en los libros, una lección que nació de la valentía de una niña y la fuerza silenciosa de una madre. Una lección que resonará mucho después de que las botas dejaran de sonar en aquel pasillo. La vida de Mariana no volvería a ser igual. Ahora cargaba con una nueva responsabilidad, la de llevar consigo esa verdad, no como un peso, sino como un estandarte, porque entendió que no hay nada más poderoso que la verdad defendida por el amor. Y aunque aún quedaban desafíos por delante, sabía que, después de lo que había vivido, ya no volvería a permitir que nadie la hiciera sentir pequeña. El clímax había dejado su huella, y la historia, lejos de terminar, apenas se estaba abriendo paso hacia una conclusión que revelaría todo lo que ese día significó para ella y para los demás. Cuando el eco de las botas desapareció por completo en el pasillo, la escuela entera quedó envuelta en un silencio que nadie sabía cómo romper. Mariana permaneció de pie, mirando hacia la puerta por donde su madre había salido, con el corazón todavía agitado. Era como si el mundo hubiera cambiado en cuestión de minutos. El mismo lugar que horas antes había sido escenario de burlas y humillaciones, ahora se sentía distinto, como si hubiera sido marcado por algo demasiado grande para olvidarlo. Los estudiantes que la rodeaban ya no se atrevían a reír. Muchos bajaban la mirada, otros la observaban con un respeto silencioso, y algunos incluso parecían arrepentidos. Pero Mariana no buscaba disculpas, no esperaba palabras vacías. Lo único que necesitaba ya lo había recibido: la certeza de que su madre había aparecido para defenderla y mostrar que la verdad nunca debe ser motivo de vergüenza. La directora, más tarde, reunió a la clase y trató de explicar que cada persona merece respeto, que nunca se debe juzgar o burlarse de alguien sin conocer su historia. Pero esas palabras, aunque importantes, ya no tenían el mismo peso. La verdadera lección había sido dada frente a todos, sin discursos, sin adornos, una niña diciendo la verdad, siendo humillada, y una madre apareciendo para transformarlo todo. Esa noche, en su habitación, Mariana volvió a pensar en lo sucedido. Se sentó en la cama, con los ojos aún hinchados de tanto llorar, y recordó cada detalle: las risas de sus compañeros, la carcajada del policía, la vergüenza que la había consumido. Pero también recordó la puerta abriéndose, el uniforme de su madre brillando bajo la luz del pasillo, y el silencio absoluto que cayó sobre todos cuando la verdad se impuso. Esa imagen se grabó tan fuerte en su memoria que supo que jamás la olvidaría. Por primera vez, entendió lo que su madre siempre le había querido enseñar: que no todos estaban listos para escuchar la verdad, que a veces la gente prefiere reír o dudar antes que aceptar lo que no encaja en su mundo. Pero también entendió algo aún más valioso: que no importa cuántos se rían, no importa cuántos te llamen mentiroso, si lo que llevas dentro es verdad,
tarde o temprano, esa verdad encontrará la forma de salir a la luz. A partir de ese día, Mariana caminó con la cabeza más erguida. No porque quisiera presumir, sino porque ya no tenía miedo. Sabía que todavía habría momentos difíciles, que su madre seguiría ausente en misiones y que los secretos continuarán siendo parte de su vida. Pero también sabía que no estaba sola, que alguien siempre estaría listo para aparecer en el momento justo, con la fuerza suficiente para callar cualquier burla. Lo que pasó en esa escuela no solo cambió la vida de Mariana, cambió la de todos los que estuvieron presentes. El policía aprendió, de la manera más dura, que un uniforme no da derecho a humillar. Los maestros comprendieron que debían proteger a sus alumnos no solo del peligro físico, sino también de la crueldad de las palabras. Y los estudiantes descubrieron que las risas fáciles pueden convertirse en cadenas de vergüenza cuando la verdad se revela. La historia de Mariana no fue la de una niña que inventaba fantasías para sentirse importante. Fue la historia de una niña que se atrevió a decir la verdad, aunque el mundo entero la señalará. Y fue la historia de una madre que, aun teniendo un deber enorme con su país, recordó que su misión más grande era defender el corazón de su hija. Ese día, en esa escuela, todos aprendieron algo que jamás olvidarán, que nunca se debe subestimar a un niño, porque detrás de cada palabra puede haber una verdad más grande de lo que cualquiera imagina. Si esta historia te llegó al corazón y crees que la verdad siempre merece ser defendida, suscríbete ahora y acompáñanos en más relatos que nunca olvidarás.